Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Seguramente usted se ha entristecido un poco por lo que ha pasado con Paolo Guerrero, y eso es natural. Yo también me gustaría que Paolo Guerrero fuera al Mundial de Fútbol, lo juegue, con un papel muy importante, capitaneando la selección para llevarnos a esa clasificación casi milagrosa. Por primera vez en la historia del fútbol que yo recuerde, lo matemáticamente posible se concretó. Pero de allí a pasar a algún tipo de exageraciones, bueno, las cosas hay que tenerlas en alguna proporción. En primer lugar, a mí me preocupa que la selección peruana, que tiene méritos importantísimos en el deporte, sean considerados los nuevos Avengers, héroes nacionales a los que no se les puede tocar. En lo que sí estoy de acuerdo es en que el caso de Paolo Guerrero es un caso que deberíamos analizar con cuidado, pero desde otra perspectiva. Nos debe indignar la injusticia, la desproporcionalidad de una sanción, y eso nos debe irritar a todos en general. Eso pasa cuando las sanciones son desproporcionadas, generan que las personas las rechacen. En este caso podría ser un país entero, pero de allí a que se empiece a hablar y a monopolizar el tema, inclusive en aspectos de salud mental. Un psiquiatra en jefe de salud ha salido a decir que se teme que haya una tristeza y una depresión colectiva, un fenómeno comparado con la histeria colectiva. Esos aspectos creo que ya deberíamos desterrarlos. El fútbol es fútbol. El fútbol fue definido de una manera muy adecuada. Es lo más importante de las cosas que no son importantes, y eso lo debemos tener en cuenta. Y precisamente en este ámbito he decidido tocar el tema de Paolo Guerrero y la decisión del TAS, pero no con indignación, sino con mucha curiosidad, porque resulta que el fallo, que para muchos de nosotros es injusto, resulta siendo inapelable y no judicializable. Es decir, nadie puede poner un recurso de amparo ni cosas por el estilo. Y en medio de todo esto me he enterado de que existen abogados con especialidad en derecho deportivo y que ven estos casos. Y aquí en Arequipa, Armando Aucapoma es uno de ellos y ha tenido como maestros a uno de los abogados de Paolo Guerrero, y segundo, a uno de los árbitros de este Tribunal Arbitral Deportivo TAS, por sus siglas en inglés, que ha fallado en contra de Alejandro Guerrero, que lo deja fuera del Mundial. Así es que con él vamos a analizar este asunto. Armando, bienvenido. ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches. Bueno, efectivamente, ¿no? Es triste la noticia de que el capitán no va, pero también quisiera acotar algo a la parte introductoria de lo que tú has dicho, ¿no? No olvidemos de que en este caso estamos hablando de fútbol. Yo soy fanático del fútbol, pero no puedo llevar esto a la exageración y decir de que va a generar una especie de histeria colectiva. Depresión colectiva. Ajá, ¿no? Y que va a haber suicidios masivos. Además, pensemos de que, o sea, la selección peruana no es Paolo. La selección peruana la componen 23 jugadores, que esta lista el 4 de junio ya se va a dar, la lista oficial. Y es importante tomar en cuenta que más bien no terminemos anulando a los otros 22 jugadores que componen la selección. Pensemos en ellos también, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, en primer lugar, saber por qué nace una especialidad en el derecho que es derecho deportivo. El derecho deportivo en realidad ya tiene muchos años como especialidad. En el caso peruano no ha crecido con la misma magnitud como lo ha hecho de repente en Europa, o en el caso de Sudamérica como en la Argentina, por ejemplo. Pero surge a raíz de que justamente en el caso de la Europa occidental, en el caso de los Estados Unidos, la actividad deportiva ha dejado de ser una actividad meramente lúdica y se ha vuelto una actividad más profesional. Y al ser más profesional, exige necesariamente una serie de normas que permitan regular dicha actividad, tanto a nivel laboral, a nivel
estrictamente deportivo, a nivel doping, a nivel de práctica, a nivel de seguridad social, entre otras cosas. Y esto... O sea, se debe a que se mueve demasiado dinero como para dejar que estas cosas funcionen con el derecho libremente común. y con el derecho común y el Código Civil. Así es, Porque además efectivamente. ha empezado a trascender las fronteras y tenemos pues a Pablo Guerrero que juega en Brasil, a Pizarro que juega en Alemania y bueno, el fútbol se ha hecho internacional. Además son campeonatos, si bien hay un mundial de fútbol, casi se enfrentan cuadros de todos los países todas las semanas, ¿no? Así es, efectivamente. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de la Liga de Fútbol Profesional Española, ¿no? La Liga de las Estrellas, todos los clubes, con excepción del Barcelona, el Real Madrid, perdón, y el Athletic de Bilbao, son las únicas que se mantienen como asociaciones, pero las demás son empresas y cotizan en bolsa. En el caso, por ejemplo, de la Liga Premier inglesa, todos los clubes cotizan en bolsa. O sea, ya no hablamos de una asociación, de un grupo de amigos que se juntaron para conformar un equipo de barrio. Hablamos de empresas que mueven millones semanalmente. Disculpa que te interrumpa un poco, pero se está chocando con tu corbata, me están haciendo algunas señales. Eso. A ver si adecuamos el micro para que se pueda escuchar mejor. Ahí está perfecto. Correcto. Mira, una de las cosas que me interesa saber y que lo vi en una nota de prensa que salió en la universidad donde enseñas, era que aquí no se puede judicializar el asunto, no se puede recurrir al Poder Judicial, ni a ningún tribunal internacional hecho de jueces reales y verdaderos, porque hay una parte donde las federaciones y asociaciones se comprometen a no recurrir en ningún caso a los poderes judiciales. ¿Eso es legítimo? Más que legítimo, en principio, las federaciones que agrupan a los deportes federados, en este caso el fútbol, son conscientes que desde el momento que ellas se integran y se adscriben a una federación internacional, en el caso del fútbol sería FIFA, ellas deciden renunciar el someter cuestiones estrictamente vinculadas al deporte que regulan a instancias ordinarias o judiciales. Y además, aquí existe un conflicto que hasta el día de hoy no se resuelve a nivel de la doctrina, que es la existencia de las normas deportivas y de las normas judiciales. Unos dicen deben convivir, las normas judiciales están por encima de las normas deportivas, otros dicen no, las normas deportivas son totalmente autónomas de las normas judiciales. En realidad es un debate que no ha terminado, probablemente no termine en muchos años más todavía, pero lo que sí queda claro es que la actividad deportiva, como es el caso del fútbol, prefiere mantenerse al margen de las instancias judiciales. ¿Por qué? Porque uno considera que el sistema judicial no conoce de la actividad tal cual es. Segundo, el sistema judicial lamentablemente es lento y no resolvería ciertas contingencias como lo haría el propio sistema que ha instaurado tanto la Federación Peruana como la FIFA. Y además, en este caso hay una renuncia, no es expresa, pero se entiende a nivel de federación, de someterse judicialmente cualquier decisión que emita la federación o la propia FIFA a nivel judicial. Claro, tú has afirmado que así quisiéramos judicializar el asunto, no importaría, porque un juez determina una cosa y la FIFA no aceptaría. La FIFA no lo va a aceptar. Eso también es, o sea, es una regla dentro del negocio del fútbol. Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Digamos que el día de hoy Guerrero presenta una apelación o una acción de amparo. No, me están impidiendo ir al mundial, están limitando mi derecho al trabajo, entre otras cosas, se lo concede. FIFA lo que va a decir, perfecto, usted está apelando, sale la resolución, Perú se queda sin mundial y yo automáticamente desafilio a la Federación Peruana de Fútbol de la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero ahí hay un asunto porque también lo había escuchado. Tenemos que ir a una pausa, pero dejo la pregunta. La sanción que se ha puesto en este instante
es a un jugador, no a la federación, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad individual, entonces ningún tipo de sanción podría recaer sobre la Federación de Fútbol. Lo conversamos, pero tras la pausa. Estoy con uno de los pocos especialistas en derecho deportivo que hay, no solo en Arequipa, sino en el Perú, Armando Aucapoma, que ha tenido como profesores a un abogado de Paolo Guerrero y a uno de los árbitros de justicia deportiva que ha fallado en contra de Paolo Guerrero. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Armando Aucapoma. Él es uno de los pocos especialistas en derecho deportivo que hay en Arequipa, si no el único, y uno de los pocos que hay en el país. No, no exagero, ¿verdad? Espero que no. Bueno, en Arequipa creo que no. Tú, bueno, habíamos dejado una pregunta previa. ¿Cuál es tu comentario? No, en principio de que efectivamente el procedimiento solo lo tenía que seguir Paolo a título personal porque la sanción recaía sobre él. La sanción no recaía sobre la federación bajo ninguna circunstancia. Y con eso también que pretendo aclarar, muchos dicen la federación tendría que haber tomado parte en el procedimiento. Falso, no tendría que haber tomado parte, no estaba obligada a tomar parte. Quizás moralmente acompañar al jugador, proveerle de los recursos logísticos, de abogados, especialistas, sí, podría haberlo hecho, pero nada más. No puede formar parte del procedimiento. Así es, porque no le compete. Que distinto hubiese sido si es que el partido y el doping lo hubiesen tomado a Paolo jugando para el Flamengo. Porque en ese caso sí hay una responsabilidad del club, porque se supone que el club tiene que estar cuidando al jugador. ¿Y por qué la selección no está cuidando al jugador? Porque en este caso estamos hablando de una federación que sí acredita de que cumplió con todos los estándares y que es por negligencia probablemente del jugador de que él termine ingiriendo el metabolito, ¿no? Hablemos ahora un poco de justicia. El tema ha empezado a enervarse cuando sale la mamá de Paolo Guerrero, sobre todo, y le dice, aquí no se ha hecho justicia, aquí ha habido gente interesada, deje entrever que el papá de Pizarro ha estado detrás para que lo dejen a él ahí, su hijo entre, cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cuán confiable realmente es la justicia? Porque aquí ha habido 3 instancias. Así es. Una que da una sanción de 1 año, la segunda instancia que la baja a 6 meses y una tercera instancia que la sube a 14 meses, año y 2 meses. Entonces, ¿cómo funciona este tema y cuán creíble es la justicia deportiva? A ver, en principio, yo entiendo la postura de la mamá de Paolo Guerrero, entiendo todo lo que se ha dicho por parte de algunas personas, de que acá hay intereses oscuros o no. Yo personalmente no me guío por ello, prefiero no opinar sobre ello porque simplemente especular sobre cosas sobre las cuales no hay pruebas. Y creo que eso no es correcto tampoco. Ahora, cómo funciona el sistema es muy simple, ¿no? Y más o menos esto creo va a servir también para aclararle a la gente un poco el panorama. A Paolo se le aplica la sanción después del partido con la Argentina. ¿Quién la aplica? La aplica FIFA, efectivamente el área de doping. La sanción era de 1 año. Inmediatamente Paolo presenta una apelación ante la Comisión de Apelación de la propia FIFA, que es una segunda instancia. De la FIFA. De la FIFA. Correcto. Presenta la apelación y de 1 año la sanción es reducida a 6 meses. Que se acaba de cumplir el viernes pasado, si no me equivoco, esa sanción. Pero no contento con ello, Paolo decide, en este caso, acudir al TAS, que vendría a ser, efectivamente, como tú lo has dicho, una especie de tercera instancia, a efectos de que limpiar su nombre, diría yo, redimir su reputación. Y las fregó. De alguna manera sí, se complicó más el asunto. Él pudo haberse quedado con la FIFA y quedarse con los 6 meses y estaría jugando. Claro. Y él es el que activa
la posibilidad de que lo revise el TAS, que no pertenece a la FIFA. Que no pertenece a la FIFA. ¿Qué es el TAS? El TAS es un tribunal arbitral con sede en Suiza, que es la última instancia que se pronuncia sobre cualquier deporte federado que existe en la tierra. A pedido de parte, no... A pedido de parte, no se activa de oficio. Ujú. El TAS solamente interviene si es que las partes o alguna de las partes decide acudir al TAS. En este caso, quien decide es Paolo. Paolo decide acudir al TAS, me parece que lo decide en enero, y en el mes de marzo, si no me equivoco, la WADA o la AMA, que en español sería la Agencia Mundial Antidoping, Que es de la FIFA. no, No, esa es otra. es un otra ente cosa. totalmente distinto, Distinto. y ahorita ahí hay que hacer una precisión también. También decide apelar. Paolo lo que apela es que me anulen totalmente la sanción Ajá. y que digan que soy inocente, en realidad que yo no consumo, no soy drogadicto, entre otras cosas. Y por el lado de la WADA dicen, oiga, hay que aplicarle una sanción mayor. No recuerdo exactamente, me parece que ellos pedían un año o 2 años. los 2 años. 2 años. Que es lo que está tipificado como pena máxima en el artículo 45, si mal no recuerdo, del reglamento antidopaje de la FIFA. Es la máxima sanción. En este caso, en este supuesto, ¿no? Por ingerir algún tipo de sustancia prohibida. En este caso, la agencia antidoping se incluye, se incorpora en este proceso de apelación en tercera instancia. Si Paolo Guerrero no hubiera recurrido a la TAS, Probablemente, se hubiera quedado ahí, tranquilo. probablemente se hubiese quedado ahí. Probable. No es, o sea, no se puede asegurar, pero Que ellos no pudiesen haber apelado. lo real es que quien activó TAS fue Paolo. Fue Paolo. Fue Paolo. Para ti, ¿este ha sido un veredicto justo? A ver, lo que dice el reglamento antidopaje es efectivamente que el jugador debe ser sancionado cuando por su propia negligencia él incorpora sustancias prohibidas en su cuerpo. A pesar de que estas sustancias no tengan la finalidad de mejorar su rendimiento, que es el caso. Ujú. En realidad eso no iba a mejorar en nada el rendimiento. ¿Estamos hablando de un mate de Paolo. coca? ¿Más Sí, o menos? sí. Algo así. Y eso no mejora en nada el Correcto. rendimiento de nadie. Ahora, lo que sí es claro es que el reglamento es muy estricto porque habla de una responsabilidad objetiva, que en el derecho civil, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, a ellos no les importa si tú tuviste la intención o fue culposo, es decir, yo no tuve la intención, de casualidad, fue de casualidad. Es un fallo muy reglamentarista, entonces. Así es muy estricto. No busca precisamente criterios de justicia, sino aplicación del reglamento. Sí, ¿y por qué ello? Porque lo que buscan es, de alguna manera, lo que decía en la mañana un colega mío, que el deportista sea virtuoso y sea muy cuidadoso con su carrera deportiva. Lamentablemente, Paolo comete un error, un pequeño error en realidad, al ingerir algo que no debió, o no fijarse si la taza estaba limpia, porque muchos hablan de que la taza no estuvo completamente limpia, estuvo contaminada, entre otras cosas, y la sanción que le han aplicado, o que inicialmente se le aplicó de 1 año, de ahí se le disminuye, para mí era la justa, 6 meses. 6 meses. Ahora, ahí hay que hacer O sea, otra aclaración. yo me pregunto, o sea, si Paolo Guerrero no fuera Paolo Guerrero y hubiera sido Maradona, ¿qué? Pena de muerte, Probablemente. ¿no? Ahora, ¿Qué otra? hay un caso importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que se le haya aplicado una sanción, sí, porque el reglamento lo establece. Pero en lo que no estoy de acuerdo, y eso ya lo digo a título personal, es de que se le haya incrementado en 8 meses más la sanción. A los 6 se le haya sumado. Suena maloso, ¿no? Sí. Realmente suena maloso. Claro. Tú hablabas de que los tribunales arbitrales son muchísimo más rápidos, se busca, además es gente especialista y toda la cosa. Lo mismo se decía sobre los tribunales arbitrales que reemplazan al Poder Judicial cuando se hace un contrato, por ejemplo, con una constructora internacional o cosas por el estilo. Y ya vimos que los árbitros no eran tan virtuosos como se decía. Odebrecht se encargaba de demostrarlo, compraba a los árbitros que quería, siempre perdía el Estado peruano.
En este caso, ¿tú crees que hay una garantía real que en el deporte no se rompen manos? Bueno, no he trabajado en el TAS, conozco el TAS por fuera, conozco algunas personas que trabajan ahí. eh, Por ahora tiene buena fama. Por ahora, el TAS casi siempre ha resuelto de una manera bastante equitativa. No es solamente el caso de Paolo, o sea, hay una serie de casos. Es más, en unos pocos días, Universitario de Deportes va, o ya tuvo, creo, hace unos días una audiencia también contra la Federación Peruana de Fútbol por un tema de sanción por puntos. Y casi siempre el TAS, sus fallos han sido bastante equilibrados en realidad, no se ha Ahora, visto de lo que beneficios sí en hay que dudar particular. un poco es de la FIFA, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo se manejaban, por qué Rusia tiene ¿qué se llama este mundial? ¿Por qué el siguiente se va a jugar a 40 grados de temperatura en medio del desierto? Así ¿No es es. cierto? Que bueno, Ya tenemos cuánta gente de la FIFA y de las federaciones de fútbol del Perú el escándalo que está en encarcelados. Estados Unidos, pero que bueno, que el nuevo presidente de la FIFA como que está encargándose de lavarle la cara, ¿no?, a la Federación Internacional, y esperemos que sea mejor que Joseph Blatter. Podemos sacar entonces una conclusión. El fallo de la TAS parece evidentemente desproporcionado y va a finalmente incidir muy mal en la vida de Paolo Guerrero, porque no solo lo deja fuera del Mundial, posiblemente lo deje sin club y posiblemente sin carrera futbolística hacia adelante. Yo creo que sí. Por la edad de Paolo, 34 años ya para un delantero es, creo, ya la edad donde culmina, digamos, su rendimiento, ¿no? Que es distinto un defensa, un arquero. Yo creo que a Paolo lo anula, porque incluso ahora a nivel contractual con su club tienen que ver, son 8 meses de para, no creo que el club esté interesado en seguir contando Y con pueden José Luis. rescindir por este causal, ¿no? Por Yo esta creo causa. que es lo más evidente y sería lo más justo también si yo fuera el abogado de Flamengo, diría, no tengo sentido de esperarlo 8 meses a él, ¿no? Es todo un campeonato, prácticamente. Así es. Te agradezco mucho, ha sido muy amable por ayudarnos a comprender y entender este fenómeno que evidentemente está afectando al país. Ha sido Armando Aucapoma, especialista en Derecho Deportivo, el único especialista que conozco en Arequipa al menos, y uno de los pocos que hay en el país. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más del programa.